Olas del feminismo, un recorrido histórico. Cuando abordamos el tema del feminismo, resulta importante mencionar las tres olas fundamentales de este movimiento, a pesar de que algunos autores reconocen incluso una cuarta ola que se está dando en este tiempo. La primera ola del feminismo. La era del sufragio, la lucha pionera por los derechos de las mujeres. La primera ola ganó notoriedad en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Se centraba principalmente en la obtención del derecho al voto de las mujeres. Su enfoque principal fue la lucha por el sufragio femenino, igualdad legal en áreas específicas como propiedad y matrimonio. Aquellas mujeres que luchaban por el derecho al voto, se autodenominaban sufragistas y no querían que las llamaran feministas. En aquel entonces, el término feminista no gozaba de la misma popularidad que hoy en día. La elección de utilizar el término sufragista se destacó en la Convención de Seneca Falls en 1848, un hito en la historia del movimiento sufragista en Estados Unidos. Líderes feministas de la primera ola. 1. Elizabeth Cady Stanton. Jugó un papel fundamental en la Convención de Seneca Falls en 1848, donde se redactó la Declaración de Sentimientos, abogando por los derechos de las mujeres. También fue una defensora de la igualdad en el matrimonio. 2. Susan Anthony. Dedicó su vida a la causa del sufragio femenino. Fue una oradora elocuente y desafiante, liderando campañas para conseguir el voto de las mujeres y desafiando activamente las leyes que las discriminaban. Su dedicación y trabajo incansable contribuyeron significativamente a la aprobación de la 19ª enmienda en 1920, que garantizó a las mujeres el derecho al voto en los Estados Unidos. 3. Sojourner Truth. Abogó por los derechos de las mujeres y la abolición de la esclavitud. 4. Lucretia Matt. Activista por los derechos civiles y los derechos de las mujeres, participó en la Convención de Seneca Falls en 1848. 5. Alice Paul. Contribuyó significativamente al movimiento sufragista en Estados Unidos y lideró esfuerzos para lograr la enmienda 19, que otorgó a las mujeres el derecho al voto en 1920. 6. Emmeline Pankhurst. Nacida en 1858, lideró el movimiento sufragista en el Reino Unido durante la primera ola del feminismo. Fue una defensora apasionada del derecho al voto de las mujeres. Abogó por tácticas más militantes, incluidas manifestaciones y huelgas de hambre, para llamar la atención sobre la causa del sufragio femenino. Segunda ola del feminismo. La lucha por la igualdad. Tras la conquista de este derecho, transcurrieron algunos años hasta la aparición de una segunda ola, por la década de los 60. Este movimiento feminista abogaba por una mayor igualdad social y legal, centrando sus esfuerzos principalmente en los derechos laborales y el acceso a la educación. Autoras influyentes de la segunda ola. Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Gloria Steinem, Germaine Greer, Audre Lorde. A. Betty Friedan. En su obra La mística de la feminidad, argumentó contra el ideal tradicional de la ama de casa y abogó para que las mujeres buscaran roles más allá del hogar, por la realización personal y profesional de las mujeres, instándolas a perseguir la educación y la carrera, y cuestionó las limitaciones impuestas por la sociedad en la década de 1960. Su obra fue influyente en la reactivación del movimiento feminista en Estados Unidos. B. Gloria Steinem. Abogó por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y se centró en desafiar las restricciones impuestas a las mujeres en el ámbito laboral y social. Su enfoque se basó en la búsqueda de oportunidades equitativas. C. Germaine Greer. Abogaba por la igualdad de oportunidades para las mujeres en áreas como la educación y el empleo. En su obra, La mujer eunuco, cuestionó las expectativas tradicionales de sexo y promovió la autonomía femenina, aunque su enfoque difería de algunas ideas feministas convencionales de la época. D. Audre Lorde. Abogó por la igualdad de derechos para las mujeres, centrándose en cuestiones como la discriminación racial y la opresión sistémica.
Su activismo se centró en la discriminación y los desafíos que enfrentaban las mujeres. Shulamith Firestone abogaba por la abolición de lo que ella denominaba instituciones patriarcales, como por ejemplo la familia tradicional, y buscaba la liberación de las mujeres a través de la eliminación de las estructuras opresivas basadas en el género. Su enfoque estaba en la redefinición de las relaciones sociales y la transformación radical de la sociedad. Simone de Beauvoir. En El segundo sexo, argumentó que las mujeres han sido históricamente consideradas el otro en relación con los hombres y analizó cómo las estructuras sociales y culturales contribuyen a la subordinación de las mujeres. Su famosa frase, "No se nace mujer, se llega a serlo", resalta su particular idea de que el género es una construcción social, más que una condición biológica. Tercera ola del feminismo. El fantasma del patriarcado y la opresión heteronormativa. La tercera ola del feminismo hace su aparición en los años 90 y es diferente a las anteriores. Tiene una ideología mucho más radicalizada y una forma de protestar mucho más violenta. La idea principal que promueve esta ola es que toda la sociedad está estructurada en torno a un patriarcado, donde el hombre oprime a la mujer. Para muchos críticos, este tercer movimiento no tiene que ver con defender y reclamar por los derechos de las mujeres, sino con imponer una falsa narrativa desprovista de todo criterio de cientificidad. Las feministas de la tercera ola utilizaron activamente los medios de comunicación, incluyendo la música, la moda y las plataformas digitales, para expresar sus ideas y desafiar las representaciones de las mujeres en la cultura popular. Autoras influyentes de la tercera y cuarta ola. Considerando momentos de transición y o influencia posterior. Kate Millett abogaba por la igualdad de derechos entre los géneros. Su enfoque estaba en la crítica a las estructuras patriarcales que perpetuaban la desigualdad. Es conocida por su obra Política sexual, donde examina las dinámicas de poder en la sociedad y aboga por la liberación de las restricciones impuestas por las normas de género tradicionales. Shulamith Firestone. Sus ideas han tenido un impacto duradero y se han discutido en varias olas y se ha mencionado anteriormente en este video. Judith Butler. Es reconocida por su obra El género en disputa 1990, donde introduce la noción de la performatividad de género, argumentando que el género no es una característica intrínseca, sino una actuación repetida y culturalmente construida. Su enfoque desafía las nociones tradicionales de género y sexualidad, influyendo en discusiones contemporáneas sobre identidad de género y orientación sexual. Butler también ha abordado temas como la subversión de las normas de género y la inclusión de la diversidad en la conceptualización del género. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en los estudios de género, teoría queer y el pensamiento feminista contemporáneo. Monique Wittig contribuyó a la transición entre la segunda y la tercera ola con su obra, El pensamiento heterosexual, año 1980, al abordar la construcción social de género y la sexualidad. Cuarta ola del feminismo. La interseccionalidad y la imposibilidad de definir el concepto de mujer. Según algunos autores, la cuarta ola del feminismo hizo su aparición para enfocarse en la denominada interseccionalidad. Un concepto según el cual, hay distintos tipos o niveles de opresión que puede sufrir una persona, de acuerdo con su pertenencia a diferentes grupos que son marginalizados y oprimidos por la sociedad. Esta idea de interseccionalidad se inscribe en la llamada políticas de la identidad o identidad política, donde los individuos se organizan en torno a estas identidades, para protestar por sus derechos, afirmando ser marginados por un sector de la sociedad que identifican como privilegiado. Esta mirada toma en cuenta otras características de identidad de los individuos para considerarlos oprimidos, como la pertenencia a una orientación sexual, una raza o etnia, un origen socioeconómico o una nacionalidad. Es decir que ya no solo la mujer es oprimida, sino también otros colectivos. Es importante tener en cuenta que estas descripciones simplifican la complejidad de los movimientos feministas y que hay diversas opiniones sobre las olas y la evolución del feminismo. Además,
La clasificación de olas es un intento de organizar cronológicamente el desarrollo del movimiento, pero no todos los expertos están de acuerdo con esta estructura. En la actualidad, los precursores de esta ideología, hablando concretamente del feminismo de género o interseccional, ya no pueden definir hoy en día qué es una mujer, ya que el término mujer lo consideran como un constructo totalmente social y desconocen absolutamente la biología. Por lo cual suelen tomar dos caminos, ante la siguiente pregunta. ¿Puedes definir qué es una mujer? Primera respuesta. No contestar, aludiendo razones de discriminación, homofobia y cualquier otro concepto que termine en fobia o fascismo. Segunda respuesta. Definir a la mujer como aquella persona que tiene una posición en la sociedad de desigualdad, como por ejemplo, violencia, pobreza y discriminación frente al hombre. Basta solo escuchar a la exministro de Igualdad y Género de España, Irene Montero, a los especialistas de género, entre otros, para certificar lo antes dicho. Pero entonces, cualquier hombre que esté en situación de pobreza en relación a otro hombre, o bien, sufra violencia o discriminación por parte de otro hombre, ¿se podría definir como mujer? Creemos que por una cuestión de sentido común, usando la razón que es lo que nos diferencia de los animales. Claramente, la respuesta en un gran no. Y una mujer biológica, que no sufre violencia, no es pobre ni es discriminada en esta sociedad. ¿Podríamos entonces afirmar que no es mujer? Entonces, ¿qué sería? El nuevo término de mujer que quieren imponer, en realidad no define nada. Incluso una mujer como por ejemplo la exministro de Género de España Irene Montero, no entraría en este concepto, tal como se lo marcó un periodista español en una entrevista. En conclusión, cuando algo no se puede definir en realidad, ese algo desaparece o mejor dicho deja de existir. ¿Y si este nuevo feminismo lucha verdaderamente por la mujer? ¿Cómo puede ser que llegaron al absurdo de que no se pueda definir qué es una mujer? En cambio, las feministas de la primera ola y gran parte de la segunda ola, lucharon verdaderamente por los derechos de las mujeres. Por eso a veces es injusto decir que todo el feminismo es nefasto al igual que el machismo. Muchos buscaron la verdadera igualdad y no la supremacía como se ve en la actualidad de un sexo sobre el otro. Mujer y hombre biológicos son complementarios. ¿Y por qué son complementarios? Se pueden complementar gracias a sus diferencias anatómicas, psicológicas, cognitivas, entre otras, que logran que uno aporte lo que el otro no tiene o bien tiene menos desarrollado, encontrando así el equilibrio justo. Características especiales de esta cuarta ola del feminismo. 1. Activismo en línea. La cuarta ola ha visto un aumento significativo en el activismo en línea, las plataformas digitales, como las redes sociales. 2. Enfoque en la justicia social. Además de la igualdad de género, la cuarta ola se ha ampliado para abordar problemas más amplios de justicia social. Este último término interpretado desde el punto de vista ideológico-político y no como su entendimiento tradicional de la Iglesia Católica. Incluyendo también la lucha contra el racismo sistémico, la discriminación basada en la orientación sexual y otras formas de opresión según sostiene ese pensamiento. 3. Mayor sensibilidad a temas globales. La cuarta ola se caracteriza por una mayor conciencia de las cuestiones globales relacionadas con el feminismo, incluyendo la violencia contra la mujer a nivel mundial, a excepción de los países musulmanes, de los cuales no se habla ni se visibiliza. También se enfoca en el tema de la trata de mujeres y otros problemas transnacionales. Autoras feministas influyentes de la cuarta ola. Chimamanda Ngozi Adichie. Su charla TED. Todos deberíamos ser feministas y su libro, Querida Ijabele, han tenido un impacto en la cuarta ola. Roxane Gay. Autora de Mala feminista y hambre, ha contribuido a la discusión sobre feminismo, cuerpo y cultura pop en la cuarta ola. Malala Yousafzai. Aunque no se identifique específicamente con el feminismo occidental, su activismo por la educación de las niñas y la igualdad
ha resonado en la cuarta ola del feminismo. Autoras feministas, críticas con el denominado feminismo radical, de género e interseccional. Podemos citar entre otras a las siguientes autoras: Christina Hoff Sommers, Camille Paglia, Katie Young, Daphne Patai, Katie Boeffy y Wendy McElroy. Algunas de sus críticas incluyen: 1. Feminismo radical. Critican algunas de las posturas más extremas del feminismo radical, aquellas especialmente que perciben como desestimando la individualidad, la libertad de elección y la igualdad de oportunidades. 2. Feminismo de género. Cuestionan las nociones de género como construcción social y algunas políticas basadas en esas perspectivas. A menudo defienden la idea de que las diferencias de género tienen también fundamentos biológicos. 3. Feminismo interseccional. Expresan reservas respecto a la teoría interseccional, argumentando que puede llevar a una fragmentación excesiva y a la pérdida de enfoque en objetivos comunes. Más allá de esta distinción entre esta tercera y cuarta ola, lo importante a señalar es que este feminismo radicalizado no representa a todas las mujeres, ni todas las mujeres que se consideran feministas están de acuerdo con sus principios. Diferencias de ideas entre las olas del feminismo. Una de las características del movimiento feminista radical, de género o interseccional, es que sus manifestaciones están caracterizadas por la agresión y la violencia, al tiempo que expresan un odio irracional y generalizado hacia los hombres, no así las feministas de la primera ola y segunda ola, que sí lucharon por los derechos e igualdad entre el hombre y la mujer. Otra de sus características es que excluye a toda mujer que no acuerda con sus principios, ya sea subestimándolas por considerarlas adoctrinadas en la ideología del patriarcado, llamándolas alienadas, o directamente atacándolas por considerarlas cómplices y facilitadoras de la opresión masculina. Esto último es lo que sucede con mujeres que han alcanzado cierto grado de notoriedad y denunciaron públicamente a este movimiento, como es el caso de Erin Kessié. Entre estas académicas, podemos citar también a Christina Hoff Sommers, Camille Paglia, Katie Young, Daphne Patai, Katie Boeffy y Wendy McElroy, entre otras. 1. Erin Kessié. Fue la primera mujer en el Reino Unido en crear un albergue para mujeres víctimas de violencia doméstica. Pizzey declaró en numerosas oportunidades que la violencia debía ser abordada integralmente, porque se dio cuenta que de las primeras 100 mujeres que llegaron a su albergue, 72 de ellas también eran violentas con sus maridos y sus hijos. También denunció que este movimiento está dirigido por un afán de lucro, porque el financiamiento que reciben estos grupos es una industria multimillonaria. Por sostener estas ideas públicamente, Pizzey fue objeto de varias amenazas, hechos de violencia y manifestaciones en su contra, hasta que finalmente decidió emigrar. Este acoso y hostigamiento es también sufrido por varias académicas que se identifican algunas como feministas tradicionales, pero rechazan esta nueva ideología, señalando sus características autoritarias, la inexactitud de sus ideas y la falsedad de los datos que publican. 2. Christina Hoff Sommers. En su libro ¿Quién robó el feminismo? Cómo las mujeres han traicionado a las mujeres, del año 1994. Examina prácticas de feministas, en campus universitarios, alertando sobre datos y estadísticas falsas utilizadas para respaldar la narrativa de opresión masculina. Sommers llama a este grupo, feministas de género, resaltando su mirada divisiva y su propagación de historias atroces para respaldar su visión. También señala prácticas académicas que limitan el espíritu crítico en clases feministas, describiéndolas más como ejercicios de adoctrinamiento que permiten pocas discusiones. 3. Camille Paglia. Critica la actitud elitista en el feminismo de género actual, considerando los estudios de género como propaganda, no una disciplina académica. Paglia
Argumenta que las diferencias de género no son completamente construcciones sociales, sino una combinación de cultura y naturaleza. Sostiene que el patriarcado no existe y que el feminismo ha envenenado la atmósfera cultural, con su aversión hacia lo masculino. Además, señala que solicitar protecciones especiales para las mujeres implica regresar a la idea de que la mujer necesita tutela, algo contra lo cual lucharon las primeras feministas. 3. Cathy Young. Sostiene que este feminismo busca ofensas y demoniza la sexualidad masculina. 4. Cassie Jaye. Inicialmente feminista, cambió de opinión tras realizar el documental La Píldora Roja. A través de su documental, muestra un pensamiento crítico al explorar y cuestionar las narrativas convencionales sobre los derechos de los hombres y las percepciones sobre el feminismo. Inicialmente feminista, Jaye cambia su perspectiva al descubrir que los activistas por los derechos de los hombres no son enemigos de las mujeres, sino que buscan abordar injusticias sociales que afectan a los hombres. Su obra destaca la importancia de un diálogo abierto y la reconsideración de las posturas preconcebidas. Este grupo de feministas, identificadas muchas con la primera ola del movimiento, acusan a las nuevas olas de falsear la realidad y de haberse convertido en un movimiento de victimización. Entre las acusaciones hechas, figuran la falta de rigor científico en los estudios feministas en las universidades, la falsedad de los datos que publican, y el haber extendido el concepto de violación y acoso, más allá del sentido común. En general, diversas críticas convergen para señalar el ginocentrismo, que ha permeado el feminismo, caracterizado por una narrativa inflexible que no admite cuestionamientos, presentándose como una verdad incuestionable. Para ampliar la anterior información sobre estas ideas y argumentaciones del feminismo crítico, pueden dirigirse al blog educativo Plural de Modestia, año 2018. Aclaración final. Si bien la conceptualización de las olas del feminismo generalmente incluye 4 etapas, algunos autores pueden optar por una perspectiva que agrupa las 3 primeras olas. Esta variación en las interpretaciones resalta la complejidad y la evolución del movimiento feminista, permitiendo diversas formas de análisis y comprensión. Es importante reconocer las diferentes perspectivas académicas y respetar la diversidad de enfoques dentro del estudio del feminismo. Para entender la complejidad del tema, a continuación, se enumeran los principales tipos de feminismos existentes, lo que da la idea de la variación de ideas y perspectivas entre cada uno de ellos. Feminismo liberal. Feminismo radical. Feminismo socialista. Feminismo marxista. Feminismo cultural. Feminismo científico. Feminismo lésbico. Feminismo abolicionista. Ciberfeminismo. Feminismo provida. Feminismo filosófico. Feminismo ecofeminista. Feminismo interseccional. Feminismo postcolonial. Feminismo anarquista. Feminismo transfeminista. Feminismo queer. Feminismo de la diferencia. Feminismo postfeminista. Aunque algunos cuestionan su inclusión en la lista de feminismos. En posteriores videos analizaremos el pensamiento de las principales feministas que influyeron e influyen en el actual feminismo de género o interseccional. Si te gustó nuestro video, recuerda darle un me gusta. Y suscribirte a nuestro canal, para saber cuando subimos material nuevo. Nos vemos, y gracias por llegar hasta aquí.
Si te gustó nuestro video, recuerda darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para saber cuando subimos material nuevo. Nos vemos, y gracias por llegar hasta aquí.